Bueno, miren lo que nos toca hoy hacer en esta sección de técnicas. Una borla con esta flor maravillosa. Es un capullo muy lindo, una flor preciosa con nuestra borlita adentro. Son muy decorativas, las podemos utilizar en muchísimos lugares, como agarradores de cortina, como llaveros, para tiradores de cajón, colgar en el ropero, bueno, infinidad de ideas. Y miren qué bonitas, son tan variadas. Las podemos hacer con bijú, con piezas de madera, con cadenitas, bueno, hay tantas formas y modelitos para hacer borlas y todas siempre quedan muy bonitas. En este caso, hoy compartimos desde aquí, una flor. Miren qué bonita que queda. Me encantó, he visto muchos modelos así con florcitas y quedan preciosos. Y bueno, acá estamos compartiendo nuestra borlita, que estas están hechas especialmente para un trabajo que ya pronto lo vamos a compartir. Bueno, y aquí la tenemos para compartirlas con todos ustedes. Así que, ¿qué les cuento? Como a mí me gustan mucho los colores de las lanas acrílicas, las podemos hacer con hilo de algodón, quedan fantástico, las borlas con hilo de algodón, pero a mí me gustan mucho los colores que vienen en estas lanas y hay un poco de mezcla. Acá tengo un hilo de algodón con seda, acá tengo un cashmere de verano y lo otro son lanitas acrílicas bien finitas como las que tejo siempre, porque a mí lo que me gusta mucho es esa explosión de colores que podemos conseguir con las lanas, que quizás con el algodón hay colores muy bonitos, pero por lo general son un poquitito más suaves. Entonces me gusta mucho cómo queda, aparte el cuerpo que tiene la lanita para sostener estos trabajos tan lindos. Me gusta mucho su elección. Ustedes lo quieren hacer con hilo de algodón, lo hacemos con hilo de algodón, no hay problema. ¿Qué les cuento? Aquí en la base es una borla, una simple borla, que acá tengo mi cartoncito que mide 11 centímetros, es el largo que le vamos a dar y seguro que un poquito más larga para luego recortar, ¿no? Pero este es el cartón que me va a medir el largo de mi borlita. Luego es tejer al crochet todo este complemento que tiene, que es tan bonito y vistoso. Bueno, les cuento, acá tengo mis colores para hacer la base de esa borla. Ustedes pueden elegir un solo color, algún color que, por ejemplo, imitaría el pistilo de la flor, porque en realidad esta es una flor y es como que estos son sus pistilos que viene a ser la borla. Muy bonita, la verdad que muy vistosa. Entonces, yo elegí, acá tengo 5 colores, 2 tonos de amarillo, luego tengo blanco, lila y rosa. Y con este voy a hacer el centro de mi borla. ¿Qué vamos a hacer aquí? Como es un hilo muy finito, yo le voy a dar 10 vueltas con todas estas hebras. Si ustedes eligen hacer esta borla con un hilo más grueso o con una lana más gruesa, y si van a mezclar colores, bueno, ustedes se fijan de quizás no darle tantas vueltas. Eso lo van a ir viendo y ustedes se van a dar cuenta, bueno, hasta dónde quieren que sea el grosor de su borla y cuán vistosa quieren que sea. También puede ser finita, no necesariamente tiene que ser gordita como es esta. Puede ser finita y más larga. Yo elegí 11 centímetros, pero ustedes pueden darle 12, 15 y quedaría muy bonita con este capullo, con esta flor de complemento. Bueno, me voy a quedar a dar 10 vueltitas con estas hebras y voy preparando para hacer la borla común y corriente, como las más comunes. Bueno, esa es la que vamos a hacer porque va a ser la base. Aquí tengo 2, 3, 4. Acá tengo las 10 vueltitas para mi borla y voy a cortar. Ahora voy a elegir un color para poder atarla. Voy a elegir este amarillo, así yo la ato y ya lo que me sobra de colitas la integro en la misma borla. O sea que corto más o menos el mismo largo o un poquito más, porque me va a llevar el nudito, me va a llevar unas vueltitas. Simplemente la atamos aquí arriba antes de soltarla, o la pueden soltar y la atan, no hay ningún problema, porque si nos manejamos con cuidado no pasa nada, no se va a desarmar. Ahí sí voy a sujetar las colitas de esta para no perderlas. Bueno, ven, la sacamos del cartón y le atamos bien ajustadito, le hacemos un doble o triple nudo por un lado, ahí,
integramos este mismo color y voy a buscar mi tijera. Bueno, acá tengo mi tijerita, solamente corto un poco esta hebra que está sobrando. Todavía no la voy a soltar y lo que voy a atar ahora es lo que vendría a ser la cabecita de la borla. Otra vez tomo un tramo de esta lanita y elijo más o menos la altura que quiero para la cabecita de la borla. Ahí yo elegí más o menos unos 2,5 centímetros aproximadamente. Y también ajusto, le hago doble nudo, giro y vuelvo a hacerle doble nudo aquí, bien ajustadito. Entonces, esto que nos sobra, nosotros lo vamos a mantener ahí. Ahí está. Bueno, esto todavía no lo voy a cortar, lo voy a reservar porque vamos a comenzar a hacer el capullo, lo que envuelve aquí, que vendría a ser esta parte en verde de la flor. Así que esto por ahora lo dejamos ahí a un costadito y vamos a buscar un color verde cualquiera que a ustedes les guste. Ya ven que cuanto más colores utilicemos, de esto viene fantástico. Yo tengo acá mi aguja número 4, pero yo les doy con qué aguja estoy tejiendo. Ustedes, depende del material con que vayan a tejer, obviamente van a necesitar el número de aguja de acuerdo al material que estén tejiendo. Porque si están haciendo esta borla con un hilo bien finito, por ejemplo, bueno, esta aguja es muy gruesa para un hilo muy finito. Puede ser un 4 para estas dos hebras, puede ser un 3,5, hasta un 3 para el tejido que vamos a hacer. Bueno, yo voy a tejer con este 4 y con estas dos hebras bien finitas. Vamos a hacer, voy a dejar una colita ahí, un poquito larga. Y vamos a hacer un anillo mágico, un nudo deslizado. Ahí. Y dentro de este anillo voy a tejer 8 puntos bajos. 2, 3. Una vez que tengo mis 8 puntitos, voy a cerrar un poco, no lo voy a cerrar del todo al anillito. Sí voy a cerrar la vuelta, la hilera, con el último punto con el primero. Ahí, acá tengo el primer puntito y con un punto deslizado, ahí, cierro. ¿Qué voy a hacer? Voy a tirar un poquito y voy a sacar esta colita hacia afuera, la colita del anillo, a ver si la puedo enganchar con la aguja, y la voy a mantener de este lado. Porque ahora vamos a empezar a tejer lo que sería el... Esta es rebelde, no quiere salir la otra colita. Lo voy a mantener acá. Esta es la colita que luego vamos a tirar y cerrar el anillito. Pero lo quería mantener del lado de arriba porque ahora vamos a empezar a tejer y yo necesito luego tirar esta colita, la necesito aquí arriba. ¿Cómo vamos a tejer? Levanto una cadenita, tejo mi primer punto bajo aquí, tejo un segundo punto bajo y en el tercer lugar tejo un aumento. Ahí, 1, 2, ya tengo 4. Vuelvo a tejer un punto, otro punto, tengo 6. Y una vez más un aumento. Tengo 8. 2 puntos bajos, aquí. Tejo 2, ya tengo 10 puntos. Y me queda uno más que vamos a hacer el último aumento. Ahí 1 y 2. En total me voy a encontrar con 12 puntos. Bueno, esta es la base para hacer lo que sería el capuchoncito, este verde, que es lo que vamos a hacer aquí, envolver lo que sería la cabeza de la borla. Entonces tenemos que tejer unas cuantas hileras hasta llegar ahí donde está atadita la borla. Bueno, hasta ahí vamos a tejer. Entonces, levanto un punto cadenita y tejo mi primer punto. A partir de aquí es punto por punto. Entonces teníamos 12 puntos, tengo que tejer 12 puntos. Tengo 3, 4 y así hasta el final me voy a quedar tejiendo esta hilera y 2 hileras más
y luego se lo pruebo. Ustedes van a ir verificando. ¿Por qué? Porque yo elegí esta altura, aproximadamente entre 2 y 3 centímetros, pero cada uno de ustedes va a elegir la altura que le quiere dar a la cabecita. Entonces van a tener que ir probando, ¿sí? Yo les digo, esta medida de puntos para esta cabecita está perfecta. Otra cosa, si ustedes hicieron una borla más pequeña, obviamente no le van a dar toda esta cantidad de puntos. Tienen que darle menos puntos o no hacer aumento. Eligen determinado, por ejemplo, si la cabecita es más chiquita, eligen 6 puntos y hacen todo el capuchón con 6 puntos hasta abajo. ¿Entienden? No hay una medida exacta. Yo me estoy guiando simplemente con todas las vueltas que le di a mi lana y con el tamaño que le quedó en la cabecita de esta borla. Yo me voy a quedar tejiendo 2 o 3 hileras más con 12 puntos. Bueno, acá tengo en total 6 hileras, o sea que hicimos una de 8, una con aumento que nos daba 12 y luego agregué el resto de hileras, son 4 más con 12 puntos. Esta última hilera les voy a contar, ya cubre hasta donde está atada la cabecita, pero le vamos a hacer una hilera más que le va a dar una formita luego cuando la vamos a atar a la borla, y es así. Levanto una cadenita, vuelvo a hacer el punto bajo, una cadenita al aire y al lado un punto bajo. Una cadenita al aire, un punto bajo. Así va a ser toda la hilera, una cadenita al aire y un punto bajo. No dejamos espacio abajo, simplemente vamos tejiendo un punto donde corresponde uno bien al ladito del otro. Le estamos agregando una cadenita, porque luego le va a hacer un efecto muy bonito cuando se lo coloquemos a la borla. ¿Me quedo tejiendo? Esto que es fácil. Bueno, acá ya cerré con un punto deslizado y vamos a cortar una hebra medianamente larga porque luego se enhebra y se tiene que esconder cada uno de los colores. Esto todavía no lo vamos a cerrar. Vamos a seguir trabajando con el capullo este capuchoncito de la flor. Voy a buscar otro color, el que ustedes quieran, el que más les guste. Yo elijo este color violetita. Y acá recuerden, yo acá tengo 12 puntos, pero ¿qué voy a necesitar? Yo voy a necesitar 2 aumentos en realidad, porque quiero obtener 14 puntos. Ustedes pueden elegir, vamos a hacer medias varetas en relieve, pero pueden elegir hacer un aumento al principio y otra a mitad de camino. Miren. Entonces voy a obtener 14 puntos, que es lo que voy a necesitar para la siguiente hilera. Acá. Yo voy a tomar así. Voy a cruzarme de atrás hacia adelante y tomar en relieve, pero miren, no el punto de orillo en la última hilera, sino el punto anterior, el que está en la hilera anterior. Esta es la última hilera que hicimos, punto bajo cadena. Bueno, yo voy a tomar el punto en la hilera anterior, aquí. Tomo una lazadita para hacer mi primer cadena. Tengo la cadenita, tomo lazada y tejo mi primer media vareta aquí en relieve, abrazando el puntito. Ahí. Voy a hacer la segunda y la segunda ya voy a hacer el aumento que les comentaba que necesito. Miren dónde está un poquito oscuro porque es violeta, pero ahí se ve cómo yo abrazo el puntito, ¿ven? Ahora me tocaría este que está acá al lado. Entonces, paso la aguja, abrazo el puntito y voy a tejer mi primer media vareta de este aumento. Corro esta colita, tomo lazada y voy al mismo espacio y vuelvo a tejer una más. ¿Bien? Entonces yo ya hice mi primer aumento. Tengo 3. Tengo la de inicio y acá tengo 2 tejidas juntas. Bueno, ahora voy a tejer sin aumentos, ahí, por lo menos hasta llegar a la mitad. Y luego vuelvo a repetir ese aumento. Y así me voy a encontrar con 14 medias varetas, que es lo que estoy buscando, para la hilera que viene. ¿Ven? Ahí todavía no llegué a la mitad,
Miren que voy abrazando los puntitos. Yo sé que esto es muy pequeñito para mostrarles. Acá tengo el último, bueno, este que está acá. Están medio escondiditos. Como son puntos bajos, son los más pequeñitos. Voy a hacer una más. Y en esta que sigue, acá voy a volver a repetir el aumento. O sea que tejo una, tomo lazada y tejo la otra en el mismo espacio. Y ya con estos dos aumentos tengo al final de la hilera los 14 puntos que estaban necesitando. ¿Ven? Vamos tejiendo hasta obtener toda la hilera con medias varetas en relieve. Tengo mis 14 puntos, voy a cerrar con un punto deslizado acá esta hilera. Ahí está. Miren, lo voy a estirar un poquito para que vean cómo les tiene que quedar. Esta luego se va a ir escondiendo, estas hebras, cuando terminemos con la flor. ¿Ven? Así. Bueno, ahora vamos a hacer unos puentecitos. Unos puentecitos, miren, levanto una cadena, tejo un punto bajo, tejo 2 cadenas al aire, voy a saltar el punto que sigue y en el próximo tejo un punto bajo. ¿Ven? Acá yo ya tengo mi primer puentecito. Otra vez, tejo 2 cadenitas, salto un punto de base, en el próximo un punto bajo. Ahí. ¿Qué tengo que lograr? Tengo que lograr tener 7 de estos arcos, de estos puentecitos de 2 cadenas, porque son la base para separar cada uno de los pétalos que vienen luego para la flor. Así que esto es muy simple, miren, 2 cadenitas, salto un punto de base y tejo el punto bajo. ¿Ven? Me voy a quedar tejiendo toda esta hilera que viene mucho más fácil. Acá tengo el último arco, simplemente voy al punto bajo de inicio y tejo un punto deslizado. Una cadenita para hacer mi nudito, tiro y ajusto. ¿Ven? Y ya preparamos lo que sería la base para comenzar a agregar pétalos. Pero antes de agregar pétalos voy a ir a buscar mi color, un colorcito claro, para que resalte con el violeta. En mi caso va a ser blanco. Bueno, acá tengo mi colorcito blanco. Ustedes pueden elegir alguno clarito como para que combine con el color que tengan de base. Bueno, acá voy a hacer así. Donde sujetamos con el punto bajo el arco de 2 cadenas, este punto bajo, acá voy a sujetar con un punto bajo en blanco. Primero voy a hacer una cadenita, paso nuevamente y tejo mi punto bajo. Ahí. 2 cadenitas al aire. Y salto al próximo punto bajo. O sea que estoy tejiendo sobre el mismo puente que hicimos con el violeta. Solo que acá estamos decorando con este color blanco, que luego va a quedar en relieve. Ahí, ¿ven? Y es parte de la flor. Miren qué bonito. ¿Ven? Le queda como un bordecito. Bueno, así toda la hilera. 2 puntos bajos. Tomo por detrás el punto y tejo el punto bajo en blanco. Así. Esto es lo que tenemos que hacer. Cuando llegamos al final de la hilera, simplemente tejemos un punto deslizado, un punto raso, aquí, un punto corrido, una cadenita, cortamos todas estas hebras, luego hay que esconderlas. Y bueno, nos tiene que quedar esto, miren, le queda como un bordecito en este color. Y ahora voy a buscar el color de mis pétalos, lo que viene a ser los pétalos de la florcita. Acá tengo este color divino, bien en contraste y vivo, un color precioso que combina muy bien con esto. Y vamos a hacer así. Vamos a buscar ese primer arco que hicimos, el de la primera hilera. En mi caso tengo este violeta. Bueno, estos arquitos. Y vamos a tejer dentro de cada uno de estos arcos el pétalo de la flor. Y vamos a comenzar aquí. Entramos en uno de los arcos, corremos el blanco hacia atrás. Y yo empiezo con una cadenita inicial, ahí, y tejo un punto bajo, ahí, ajusto,
tejo 3 varetas, ahí, una, van a entrar como ajustaditos, pero no importa, así está perfecto, 2 y 3, tengo 3 varetas y vuelvo a tejer un puntito bajo, entonces así bajamos el pétalo y le da esa formita curva tan bonita, ¿ven? Ahora salto directamente al arquito que sigue y vuelvo a repetir el mismo movimiento. Un punto bajo, 3 varetas y un punto bajo. Y así con cada uno de los arcos y vamos a obtener 7 pétalos. Yo me quedo tejiendo. Bueno, tengo la florcita, ahora voy a cerrar este último punto en el espacio del primero con un punto deslizado aquí. Para que no me quede abierto ahí justo la unión de los pétalos. Una cadenita y ajustamos, ¿ven? Yo ya estuve sacando todas esas colitas para que no me molesten y pueda seguir tejiendo con comodidad. Ustedes hacen lo mismo, enhebran una agujita y lo van escondiendo. Lo pueden ir escondiendo por dentro. Siempre que hay colores, ustedes elijan esconder estas hebras por el mismo color. Así se nota, no, así no se nota directamente. Obviamente, y siempre lo repito, voy a seguir repitiéndolo, para los principiantes que no saben estos pequeños detalles, estos tips, de cómo esconder lanitas, todos estos pequeños detalles que siempre los estoy repitiendo para que aquella persona que se está iniciando. Miren qué belleza. Bueno, ¿qué nos falta en esta flor? Nos falta hacer estos pistilos. Lo estoy haciendo todo aparte porque luego con la borla ya colocada aquí es muy difícil tejer con todo esto puesto. Entonces preparamos la florcita aparte. Voy a buscar este amarillito divino y ya les muestro cómo lo hacemos. Bueno, ¿qué les voy a contar que no les dije anteriormente? Como yo voy a tejer con este cashmere de verano, que es finito, igual lo voy a tejer doble. Yo bajé mi número de aguja, estoy tejiendo con una 4. Igual lo pueden hacer, pero a mí me gusta que quede bien apretadito este tejido. Entonces lo hice con una, puede ser una número 3 de aluminio o puede ser una número 4 ceros de estas de acero. Con cualquiera de las dos bajamos apenas un punto de la aguja si ustedes tienen, y si no, no hay ningún problema, lo pueden hacer igual. Y esto es así. Vamos a tomar aquí desde donde yo abracé con el blanco, abracé para hacer este puntito bajo, si recuerdan, en el cuerpito del arco, aquí en el punto bajo. Bueno, de aquí vamos a sostener, miren por dónde voy a pasar la aguja, en la parte esta que abraza el punto. Bueno, ahí, desde ahí van a hacer este pistilo y voy a tejer 12 cadenitas. Ahí tengo. Esta, la primera es la de ajuste. Entonces tejo 1, 2, 3, 4. Tengo las 12. Voy a separar estas 3 últimas que van a ser la altura de mi primer vareta. Tomo la lazada, pincho en la 4ª cadena, ahí, y voy a tejer una vareta, pero no la voy a soltar de mi aguja, o sea que no la termino, la tengo ahí. Ahí tejí una y la mantengo en la aguja. Tomo la lazada, voy de nuevo al mismo punto, tejo la segunda, más la de orillo, tengo 3. Tejo una más, tengo 4 y tejo una más. Y en total voy a tener 5 varetas en mi aguja. Ahora sí tomo la lazada, cierro todo junto, hago una cadenita de ajuste, ahí, y bajo con 3 cadenas, ahí. Voy al mismo punto donde pinché estas varetitas y tejo un punto deslizado, ahí en el mismo huequito. Entonces así formamos lo que sería el pistilo, la parte donde termina, ¿no? El pistilo queda divino.
Ahora tengo que regresar sobre las mismas cadenas con un punto deslizado. Entonces voy a ir pinchando punto por punto y tejo un punto deslizado. ¿Ven por qué les decía que si ustedes consiguen una aguja más pequeña de la que han estado tejiendo la flor, este trabajo queda mucho más ajustado y queda mejor? Queda bien apretadito, que es lo que estoy buscando como terminación. ¿Ven? Entonces voy bajando punto por punto todos los puntitos que tenemos en esta cadena que hicimos. Ahí me quedaría uno más. Y voy a hacer uno donde inició esta cadena, aquí. Este punto es un punto bajo, ahí. Ahora voy a hacer una cadenita al aire y voy a buscar el arco este que me queda ahí abajo. Tengo un punto de los de violeta que tenía la base del color de la flor, esto. Bueno, aquí va a aparecer este punto. Bueno, aquí voy a tejer un punto bajo. Ven que quiero correr esta colita para que no les moleste. Ahí. Tejo un punto bajo. Una cadena al aire. Y ahora acá me encuentro nuevamente para hacer otro pistilo. La base blanca, bueno, la voy a pasar y tejo un punto bajo. Y ahora cuento otra vez 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 12 cadenas y otra vez repito exactamente lo mismo. Cuento 3 cadenas hacia abajo y en la cuarta comienzo a tejer esas 4 varetas, pero no las termino, las mantengo en la aguja. Luego se cierran todas juntas. Así vamos a ir repitiendo uno por cada pétalo. Entonces vamos a tener 7 pistilos de estos, ¿sí? Bueno, acá yo ya tengo mis 5 varetas, las cierro todas juntas, ajusto con una cadenita y bajo con 3 cadenas. Cierro en el mismo punto con un punto deslizado y aquí ya se termina lo que sería el borde de este pistilo y otra vez vuelvo a bajar con puntos deslizados punto por punto. Recuerden que cuando llegamos aquí vuelvo a tejer un punto bajo en el punto de inicio, aquí una cadenita al aire y sujeto con un punto bajo en la parte esta aquí en color violeta en mi caso, ven, en la base de la flor. Un punto bajo, una cadena al aire y reiniciamos esta hilera de pistilos, ahí. Y otra vez las cadenitas. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo, pero quiero mostrarles cómo les tiene que ir quedando. Miren qué bonito que queda esto. Así vamos a ir repitiendo en cada uno de estos donde está sujeto. Por ejemplo, en mi caso es blanco, puede ser cualquier color que ustedes hayan elegido. En cada uno de estos vamos a hacer un pistilo. Me voy a quedar tejiendo. Bueno, acá terminé con un punto deslizado para unir la última hilera y estas dos colitas las enhebramos y las vamos a esconder por aquí adentro. Miren cómo les tienen que quedar. Miren, parece como un pulpito. La verdad que divino, divino. Y ya empezamos a armarlo. Voy a quedarme a esconder estas hebritas y ya armamos la borla. Una vez terminada ya guardé todas las colitas. Está limpita la flor para empezar a enfundar lo que sería esta borlita. Yo enhebré aquí en color verde que va a ser mi cadenita, como está acá, tejida. Pero obviamente ustedes eligen el color que quieran. Yo voy a continuar con verde porque así es como el capuchoncito de esta borla. Y voy a entrar por aquí adentro para salir arriba y que el nudo me quede por dentro. Ahí. Me va a quedar por acá adentro. Entonces así yo ya voy a empezar con esta misma hebra a hacer la cadenita. Entonces voy a pasar la aguja hasta el extremo este que habíamos dejado abierto todavía. Entonces nos va a ayudar a guardar la borlita también. Ahí. Y empezamos a guardar la borlita
ahí adentro. Acá todavía no lo corté. Entonces yo ya me aseguro, ahí hace tope. Una vez que hace tope, ahora sí puedo ajustar este anillo inicial, este nudo mágico, ¿ven? Ahí ajusté mi borla. Y acá lo que puedo hacer es con la colita del anillo mágico y la colita que sostiene la borla, hago 2 o 3 nuditos. Esta la voy a enhebrar luego y esconderla por aquí adentro. Y lo que voy a hacer es recortar. Tiro todo para atrás mi florcita y recortamos la borlita para emprolijar todos estos bordes. Yo lo recorto después porque a mí me pareció mucho más práctico trabajar. Porque con todos los flequitos sueltos es como que se me enredaban un poco. Entonces en este caso simplemente lo dejé hasta el final y luego sí, emprolijamos, acá emparejamos todos los flequitos y le damos el largo que nosotros queremos. Les recuerdo que, como decía hoy, si ustedes quieren hacerla mucho más larga, la pueden hacer. Eso es en gusto. Y aparte depende el destino final, ¿no? Que tenga la borlita, para dónde la quieren aplicar. Bueno, más o menos ahí, luego si hace falta le voy a hacer unos retoques más. Entonces aquí ya estamos llegando prácticamente al final. Miren qué belleza. ¿Qué me quedó a mí? Que yo, por lo menos es lo que yo hice, ¿no? Yo enhebré una aguja con uno de estos colores. Lo enhebré con blanco, que ya lo voy a hacer. Y les voy a mostrar cómo aquí ajusté un poco la florcita. Miren, acá yo tengo enhebrada con este color porque lo voy a pasar por aquí por el sector blanco y luego, una vez que termine de ajustar la florcita, voy a esconderlo por aquí entre los mismos flecos que ya tenemos blanco. Y es simplemente ir buscando estos puntos en blanco y pasar una especie de, como una bastillita. Vamos eligiendo. ¿Por qué? Porque quiero ajustar un poquito más esta parte de la flor y que apriete un poquito la borla. Entonces con este color y como estamos aquí en este sector que tiene blanco, es el mismo color, entonces esto no se ve y yo voy tomando un poquito de la borla, un poquito de la flor, ahí, y ahora voy a ajustar, ahí, puedo hacer un nudito y ajustar. Esto si ustedes quieren lo hacen, a mí me gustó como quedó así, bien ajustadito, y hace como que la flor sujete mucho más la borla y toma otra formita. Hago 2 nudos con esta misma aguja, me voy directamente hacia adentro y salgo en uno de estos sectores como para esconder esta hebra. Ahí, entonces queda aquí adentro. Hago lo mismo con esta colita, la enhebro y me la llevo por dentro. Entonces aquí queda mucho más ajustada esta florcita. Miren qué belleza lo que es esta borla. ¿Qué me queda por hacer? Acá voy a empezar a tejer una cadenita. Si ustedes quieren, tejen una cadenita. No lo pueden dejar así suelto, no hay ningún problema. Lo pueden elegir. Y nos quedaría hacer las hojitas. Miren qué belleza. Me voy a quedar terminar de esconder esto y ya les muestro cómo hacemos las hojitas. Miren, para hacer las hojitas dejé una hebra bien larga primero. Luego hago 6 cadenitas. Son 2 hojitas que se hacen igual y se hacen juntas. Ahí tejo mi primer cadena. Voy a tejer 6 cadenas. Tengo 2, 3, 4, 5, 6. Tejo una más para levantar y en la que sigue hacemos un punto bajo. Tomo lazada. En el punto siguiente hago una media vareta. Tomo lazada. Hago una vareta. Al lado hago otra vareta. Luego bajo con media vareta y termino con un punto bajo. Ahí. Esto es todo. Miren cómo se hace la hojita. ¿Qué hago ahora? Nuevamente 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y repito la misma hoja. Una cadenita, punto bajo, media vareta,
una vareta, otra vareta ahí, una media vareta y terminamos con un punto bajo. Ahí y un punto bajo. Voy a la cadena inicial, a esta primera, y tejo un punto deslizado. Una cadenita, pero dejo una hebra larga también. Y recién ahí tiro y ajusto. Entonces ya tenemos las dos hojitas. Con estas dos colitas simplemente las atamos. Aquí en la base, de donde iniciaría lo que viene ahora una cadenita, por ejemplo. Ahí. Es simplemente atarlas. Ahí. Doble nudo. ¿Ven? Ahí. Estas dos colitas las voy a enhebrar y me las voy a llevar hasta el centro de la borla. ¿Y cómo me va a quedar? Miren, acá. Se las dejé como que pertenecen al mismo pistilo, simplemente le hice nuditos en los extremos. Entonces también decora y es parte de la borla. Estas dos colitas hacemos eso exactamente. Enhebramos en la aguja y la aguja la hacemos pasar todo por dentro de la borla, la sacamos hasta aquí. Le hacemos un nudito y listo. Y luego nos quedaría hacer una cadenita con esta hebra si ustedes lo desean. Y eso es todo. Miren qué bonito, qué belleza. Estas borlas son tan decorativas y van en tantos lugares. Los colores, los que más les guste. Ustedes eligen sus colores donde lo quieran ubicar. Miren qué belleza. Un hermoso, hermoso trabajo colorido, alegre, muy, muy decorativo. Espero que les guste y bueno, sigamos tejiendo bonito.